Ya, entonces tenemos el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. Se sabe que el 80% de los penales marcados a favor de la selección argentina son ejecutados por jugadores de Boca Juniors. La probabilidad de que un penal sea convertido es de un 70%, si ejecutado por un jugador de Boca Juniors, y de 25% en caso contrario. Un penal a favor de la selección argentina acaba de ser cobrado. ¿Cuál es la probabilidad de que el penal sea ejecutado por un jugador de Boca Juniors y sea convertido? La solución es la siguiente. Aquí definimos dos sucesos que están delimitados por esto, porque me dice que el penal sea ejecutado por un jugador de Boca y sea convertido. Por lo tanto, tenemos los dos sucesos. Que me dice que primeramente que el penal sea ejecutado por un jugador de Boca, ya, y que el penal sea convertido, ya. Entonces, podemos definir lo siguiente. Dice que el penal es ejecutado por un jugador de Boca. Tenemos, bueno, antes que todo, buscamos los datos que nos puedan servir y que estén más explícitos dentro del ejercicio, ¿ya? Y si no es tan explícito, bueno, ahí nosotros empezamos a inferir ciertas cosas. Entonces dice que el penal es ejecutado por un jugador de Boca. Me dice, se sabe que el 80% de los penales marcados por favor de la selección argentina son ejecutados por jugadores de Boca. Entonces ahí tengo que el penal es ejecutado por el jugador de Boca, entonces el 80% de las veces ejecutado por alguien de Boca. Entonces, lo igual a 0,8. También puedo establecer, bueno, ¿cómo establecería de que el penal, o sea, primero mejor analicemos el ejercicio? Ya tenemos que el 80% de los penales marcados por la selección argentina son ejecutados por jugadores de Boca. Estamos listos con eso. La probabilidad de que sea convertido, que un penal sea convertido, es de un 70% si es ejecutado por un jugador de Boca. Entonces, podemos decir que la probabilidad de que el penal sea convertido por un jugador de Boca, ¿cierto? Que este caso sería la probabilidad de A2 dado a 1, es igual a 0,7. Nos dice también en caso contrario. Entonces, como en caso contrario, tomamos el complemento de el evento 1, ¿cierto? Porque está diciendo que un penal no sea ejecutado por el jugador de Boca. ¿Ya? Finalmente nos dice cuál es la probabilidad de que el penal sea ejecutado por un jugador de Boca y sea convertido. Acordémonos un poquito del lenguaje igual lógico, del lenguaje de conjunto, que cuando yo hablo de un y, esto implica un subconjunto. O sea, perdón, una intersección. Una intersección, ¿verdad? Perdón, implica una intersección. Un implica una intersección. ¿Ya? Entonces me dice de que sea ejecutado por un jugador de Boca y que sea convertido. Por lo tanto, me preguntan por esta probabilidad. ¿Cómo la saco? Utilizando la regla del producto. ¿Ya? Entonces me dice que la probabilidad sería en este caso de, de A1, ¿cierto? Por la probabilidad de A2 dado sub 1. ¿Cómo sería leído? La probabilidad de que un penal sea ejecutado por un jugador de Boca, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es lo que acabo de decir. Y el otro sería la probabilidad de que el penal sea convertido cuando lo patea un jugador de Boca, ¿ya? Entonces nos preguntan, ¿cierto? Que se cumpla esta condición. Para que se cumpla esta condición, ¿cierto? Como lo estamos viendo en un i, reitero eso, estamos trabajando con una intersección. Entonces reemplazamos los datos
Sería P de A1 a 2, ¿cierto? Sería igual a 0,8 por P de A2 dado a 1, 0,7. Y eso finalmente nos da 0,56, lo que es cercano al 56%. Por lo tanto, hay una probabilidad del 56% de que un jugador de Boca, o sea, que un penal que sea ejecutado por un jugador de Boca sea convertido.